Pues, listo, entonces buenas noches, doctores. Acá vamos a socializar el caso que nos solicitó la doctora Joana y realizamos una presentación para la conciliación del mismo. Entonces, por favor, doctor Brian, Sí, presente señor. el caso, por favor. Bueno, pues el paciente llegó en motivo de consulta como se me jodió una pata. En la enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 73 años que consulta por un dolor en el pie derecho, fiebre y síntomas de malestar general. El dolor descrito como lacinante, 9 de 10, sin irradiación, asociado con fiebre y escalofríos de una semana de evolución. En antecedentes médicos relevantes que nos refiere el paciente, tenemos una diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años sin adherencia al tratamiento, una hipertensión arterial no controlada, en tratamiento con múltiples fármacos antihipertensivos que pues están ya en la hoja de la revista, como el Enapril, la espironolactona, el losartán, como muchos más, con episodios de crisis hipertensivas previas y también con displiemia tratado con hipolipemiantes. Listo, doctor. Entonces también tenemos que los tóxicos, tenemos que fue fumador, hace y con índice de paquetes al año de 20 paquetes al año. Hospitalarios tenemos que estuvo por crisis hiperglucémica hace 3 años y estuvo internado en UCI. Y pues en farmacológico los que les acabo de mencionar y ahí ya están las unidades con las cuales fueron administradas. Listo, doctor. Listo. Entonces, doctores, al examen físico, pues podemos encontrar cómo se encontraba con un edema palpebral muy notorio el paciente al momento de la consulta. También nos refirió orinas bastante espumosas en los últimos 3 días, dolor en miembros inferiores de tipo lacerante. También decía que a veces podía ser un tipo ardor en épocas nocturnas en los miembros inferiores y podemos observar la foto que se le tomó con el doctor Bryan al momento del ingreso por urgencias al miembro inferior del paciente, en el cual podemos ver una herida bastante grave. Acá también podemos ver una foto más detallada del miembro inferior, especialmente el cuarto dedo del miembro inferior izquierdo. Entonces podemos observar, realizamos con el doctor Bryan una clasificación del pie diabético según Wagner y pues según los antecedentes, mirando la morfología de la herida del paciente, podemos encontrar que el paciente presentaba un Wagner de grado 4 de pie diabético. Listo, entonces en laboratorios que le tomamos después de la consulta, le tomamos un Doppler arterial en el que nos mostró que en la arteria femoral encontramos una estenosis significativa que nos podría dar un indicio de una obstrucción significativa en la arteria poplitea, una estenosis y alteración del flujo total, que podíamos describirlo como una alteración del flujo. En las tibiales y peroneas encontramos en el Doppler una obstrucción realizada por trombos y esto nos da pues una obstrucción completa, especialmente en miembros inferiores. Y también encontramos con el Doppler una ateromatosis y que logramos encontrar placas y calcificación severa. Y esto pues nos puede dar un riesgo cardiovascular bastante elevado. Luego vamos a tener los laboratorios que se le tomaron como creatinina, un 2,9, que la anterior a esta fue de 2, lo que nos da una descompensación diabética y nos está generando una disfunción renal progresiva. El potasio lo tenía en 7,8, lo que nos da una hipercalemia grave que puede estar asociada a la misma disfunción renal, ya que no está botando el potasio, sino que lo está acumulando. También tenemos una hemoglobina glicosilada del 12,3% que lo interpretamos como un mal control de la diabetes, pero esto es que el paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento farmacológico. También tenemos que el recuento de blancos le dio 23.000 por metro cúbico y un 89% de granulocitos, lo que pudimos interpretar como una posible infección o inflamación dado por el pie diabético. Luego pasamos en la glicemia 340, bastante alta, entonces nos da como una hiperglicemia. Ya en gases arteriales podemos encontrar que una PaO2 385, el bicarbonato en 18, la PaCO2 está en 23, la base en exceso está en -10 y el lactato en 2,8. Y esto lo consideramos como una acidosis metabólica asociada también a la disfunción renal progresiva que está generando el paciente por la diabetes. Listo, entonces con el doctor Bryan asimilamos estos 5 diagnósticos. Primero,
pusimos la diabetes mellitus descompensada, que es como el desencadenante de los cuatro siguientes. Posterior, el pie diabético. Posterior al pie diabético, la enfermedad arterial periférica. Después, la acidosis metabólica que confirmamos mediante los gases. Y por último, pero no menos importante, una insuficiencia renal crónica, dado los niveles de potasio y de creatinina. Listo, doctores, haciendo un análisis entonces del caso que ustedes me presentan, entonces como bien lo han mencionado, entonces el paciente de 73 años con múltiples antecedentes de base de enfermedades crónicas no controladas. Acá cabe recalcar, digamos que este paciente está teniendo un grave problema de polifarmacia, ¿no? Lo que ustedes mencionaban hace un momento, él recibió una amoxicilina de ingreso, en su caso, un manejo automedicado prácticamente, amoxicilina más diclofenac por 75 miligramos. Todo fue recetado administrado en farmacia, ¿no? Sin mejoría alguna. Los paraclínicos que ustedes me dicen es claro de una insuficiencia renal crónica dada por la creatinina. Tiene una descompensación metabólica también. Los leucocitos están sugiriendo un proceso infeccioso. Como bien lo decía el doctor Juan, los gases arteriales indican una acidosis metabólica compensada, digamos, en este caso por el lactato. Y los hallazgos del Doppler arterial revelan sí o sí una enfermedad arterial periférica. Entonces, acá lo importante es llegar a mirar qué tratamiento o cómo lo direccionan ustedes en este momento. Listo, doctora. Con el doctor Brian y con ayuda de algunos jefes y auxiliares de enfermería manejamos este tratamiento en el que para la diabetes le recomendamos una insulina rápida para controlar GUI, rehidratación y ajuste de electrolitos, especialmente el potasio, para controlar la hiperglucemia, controlar la hipercalemia que también tiene el paciente. Para el pie diabético, iniciar de una vez con antibióticos empíricos y ajustar según el cultivo que nos están dando el reporte más o menos en unas 3 horas y realizar desbridamiento y curaciones avanzadas para evitar que el pie diabético genere más infecciones o se extienda. Para la arterial periférica, recomendamos antiplaquetarios, aspirina especialmente y vasodilatadores como silostazol y un ejercicio supervisado, como que el paciente se levante un poquito y haga ejercicio para evitar que se formen más trombos hospitalariamente. Para la acidosis metabólica, recomendamos un bicarbonato de sodio si el pH del último reporte de gases arteriales, que nos lo están dando también en unas 3 horas, es menor a 7, rehidratación y control de glucosa para corregir pH y causar las tratas subyacentes que esta acidosis nos puede llevar. Y para la insuficiencia renal crónica, un control de la presión arterial con IECAS y ARAS, puede ser con los que él venía anteriormente, y una dieta baja en proteínas. Y lo que queremos evitar es una diálisis para que no nos avance toda esa descompensación diabética y retardar todo ese progreso que el paciente nos está generando desde que nos ingresó. Ok, bueno, pues acá quería felicitarles la manera en la que, digamos, quitaron los medicamentos que él tenía de ingreso, que para cada enfermedad tenía 3, 4 medicamentos, cuando pues se pueden dejar menos, eso se los felicito. Sí les recomendaría, digamos, el tema de la dosificación, ¿ok? Entonces ponerle la indicación médica de cuánto y cada cuánto se le debe administrar el medicamento. Y adicional a eso, pues no sé, este paciente tendría que tener una dieta hiposódica también, hipoglucemia hiposódica. Entonces también dejársela ahí. Pero bueno, doctores, me parece que le dieron un buen manejo Listo, doctora. farmacológico. Entonces, en la próxima reunión vamos mirando ya con los reportes que nos den de gases arteriales y de electrolitos para mirar si el tratamiento que dimos está retardando todo el progreso de las enfermedades que el paciente nos puede tener. Y muchas gracias. Gracias.